Bienvenidos a la semana. Durante la próxima hora vamos a repasar lo que han dado de sí estos últimos días informativamente hablando. Comenzamos. El lunes Obimasa se refería a la regeneración de la zona quemada la semana anterior en el Monte Hacho. Mientras tanto hablábamos de la llegada del Año Nuevo hebreo y musulmán y la Policía Nacional celebraba su patrón. Otros asuntos eran la carrera solidaria de ACFEP, la marcha con motivo del Día del Mayor y la primera eliminatoria de La Voz, un día en que el secretario general del PSOE local hablaba sobre la situación en su partido, mientras que las encuestas electorales no eran nada halagüeñas para la formación socialista. Manuel Hernández, secretario de los socialistas ceutíes, se ha mostrado contrariado por cómo se desarrolló el Comité Federal del sábado, en el que se planteaban cuestiones políticas y derivó por otros. Nos planteábamos un posicionamiento político en un principio acerca de la situación de bloqueo político que se vive en nuestro país, pero lo que no cabe duda es que al final la reunión de dicho Comité Federal derivó en otras cuestiones de otro tipo de carácter y realmente lo importante, que era un debate de fondo de tipo político e ideológico, pues no se llevó a cabo. Acerca de qué ve más cerca, si una posible abstención ante una supuesta investidura de Mariano Rajoy o unas terceras elecciones, afirma que será el Comité Federal quien lo determine. Yo creo que esa es la cuestión de fondo, esa es la cuestión clave, esa es la cuestión que tenemos que dirimir dentro de un breve periodo de tiempo, que será cuando se nos convoque por esta comisión gestora para un nuevo Comité Federal. Sobre la voz única que reclamaba Pedro Sánchez y que no la hubo ni en la representación ceutí en el Comité Federal, considera que el PSOE es un partido que respeta la libertad de expresión. Cada militante puede tener su propio posicionamiento político, pero lo que no cabe duda es que el Comité Federal es un órgano decisivo, el más importante entre Congreso, y por tanto lo que se decida allí debe ser la voz única. Ahora se ha decidido por mayoría no a un Congreso extraordinario y por tanto ahora tenemos que ser fiel a los planteamientos que dirija la propia gestora. El Partido Popular ganaría las elecciones con un 36,4% de los votos, seguido de Podemos con el 20,8% y el PSOE sería la tercera fuerza política con un 18,6% si se celebrasen hoy las elecciones, según un sondeo que publica el diario ABC este lunes. La encuesta refleja que la crisis vivida por el PSOE esta última semana, que culminó con la dimisión del secretario general Pedro Sánchez el pasado sábado, ha sido determinante para el desplome del partido, que pasa de tener 85 diputados con el 22,75% tras las elecciones del pasado 26 de junio a 68 con un 18,6% en el último sondeo. El Partido Popular sale reforzado al obtener 159 escaños, con el 36,4% de los votos y con posibilidades de formar gobierno solo con el apoyo de Ciudadanos, que obtendría 25 escaños con un 11,9%, 7 menos que ahora, pero con los que el Partido Popular sumaría 184 actas, es decir, 8 más de los que marca la mayoría absoluta. Según estos resultados, Podemos no obtendría más de 69 diputados, cuando ahora tiene 71, aunque adelantaría al PSOE en actas y votos. Un 43,1% de los votantes prefiere un pacto entre PP, PSOE y Ciudadanos, mientras que un 21% se decantaría por PSOE con Podemos y los nacionalistas, y un 14,9% defiende un pacto entre PSOE, Podemos y Ciudadanos. Según esta encuesta, un 57% de los votantes del PSOE había perdido la confianza del secretario general antes de su dimisión y consideraban que no estaba capacitado para liderar el partido, mientras que un 38% pensaba lo contrario. Sin embargo, esta no es la única encuesta publicada hoy. El digital El Español, que dirige Pedro J. Ramírez, publica también en las últimas horas que el Partido Popular lograría 140 escaños, es decir, el 33,8% de los votos, y Ciudadanos 37, 5 más que el pasado 26 de junio. De esta manera, juntos lograrían mayoría absoluta. En el caso del PSOE, según esta encuesta, la crisis le pasaría factura, ya que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, sería el líder de la oposición con 75 escaños. El PSOE sería la tercera fuerza política con 72, es decir, 13 menos que en junio.
Los técnicos de la Sociedad Pública Obimasa, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, han concluido el informe preliminar sobre el incendio en el Monte Acho, que recoge la capacidad de regeneración vegetal de la zona afectada, una superficie de 3 hectáreas que consideran alta y que es previsible que su recuperación se produzca a corto y medio plazo. La mayor parte de la vegetación afectada por el fuego puede encuadrarse como un jaral erguenal, con el aspecto de un matorral alto y con cobertura muy elevada, en el que predominan especies de jara pringosa, jara de Montpellier, huergen, torbizco y zarza. Según el informe de Obimasa, esta formación tiene un origen pirofítico y bajo la perspectiva fitosociológica puede interpretarse como una comunidad de degradación de alcornocales originarios. La vegetación arbórea se ha visto poco dañada, observándose que se han quemado 3 ejemplares de pino y 1 de palmera canaria. Obimasa también llama la atención acerca del interés faunístico, particularmente con respecto a la comunidad de reptiles. Se tiene constancia de la presencia en la zona quemada de especies destacables como tortuga mora, incluida en el catálogo español de especies amenazadas con la categoría de vulnerables, camaleón y culebrilla mora. El incendio, que se declaró el pasado miércoles a las 17:30 horas, se inició en el extremo noroeste del Monte Acho, junto a la fortaleza. Arrasó en una primera valoración una superficie de 30.000 metros cuadrados. El servicio de extinción de incendios y salvamento fue apoyado desde el aire con un helicóptero del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para sofocar las llamas, debido a su rápida propagación por la vaguada y debido también al fuerte viento de levante. El incendio fue dado por extinguido oficialmente en torno a las 21 horas del miércoles, precisamente cuando el presidente de la ciudad intervino en nuestra conexión en directo para nuestro informativo Noticias Ceuta. Ceuta está de enhorabuena y es que estamos inmersos en la llegada de 2 años nuevos. En primer lugar, la comunidad musulmana celebra el año 1438, mientras que los hebreos celebran la entrada en el año nuevo 5777. La festividad del Año Nuevo Hebreo se extenderá hasta este martes, conmemora la creación del ser humano y convoca a las familias a reunirse para revisar su conducta en previsión de un juicio divino. La luz de las velas, la manzana, fruto de la naturaleza, y la miel, surgida del trabajo de las abejas, son los símbolos del Año Nuevo Hebreo. Tratamos de estar una gran parte del día en la sinagoga, con rezos muy especiales y con el toque del shofar, que es la expresión más profunda que tiene el judío de expresar sus sentimientos y su relación con Dios. Por su parte, la comunidad musulmana celebra el 1438 aniversario de la Égira, que se refiere al traslado del profeta Mahoma desde la Meca a Medina. La celebración musulmana se centra en las oraciones y cánticos y menciones en los rezos en la mezquita, recordando cómo recibieron los musulmanes al profeta al llegar a la ciudad de Medina. En este sentido, la Asociación Cultural Al-Idrisi celebró la llegada del Año Nuevo con un festival en el Auditorio del Rebellín. La Asociación de Salud Mental de Ceuta, ACFEP, organizó la tercera carrera solidaria 4.300 Pasos por la Salud, una prueba que contó con alrededor de 350 participantes de todas las edades. La carrera, sobre una distancia de 3,5 kilómetros, salió del Rebellín frente a Zara, donde la asociación instaló un stand informativo para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de no discriminar a las personas con enfermedades mentales. El itinerario continuó por Calle Real, Juan I de Portugal, Marina Española y vuelta por Compañía de Mar hasta el punto de partida. Se entregaron trofeos a los 3 primeros clasificados. El más rápido entre los hombres fue Bilal Ahmed, que paró el crono justo antes de los 11 minutos. Un minuto después llegaron prácticamente a la par y por este orden Alonso Alba y Raúl Moreno. En féminas, la primera en cruzar la meta fue María Mora con una marca de 14 minutos y 15 segundos. Completaron el podium Pilar Paulete, segunda, y Paqui de Hoyos, tercera. No todos disputaron la prueba, bastantes participantes la hicieron andando. Se trata de una de las actividades programadas con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.
La organización colocó unas vallas de pequeña altura a la llegada a meta en las que se podían leer algunos obstáculos a los que se enfrenta socialmente el colectivo de los enfermos mentales y que hay que superar. El sábado a las 10 de la mañana un autobús recogió a los participantes de la Marcha del Mayor en el puerto deportivo y los trasladó al Parque de San Amaro, de donde partió la marcha senderista con destino hacia la residencia de mayores Gerón, donde tuvieron la oportunidad de hacer una visita por las instalaciones del centro. Nuestra idea, nuestra filosofía de trabajo es que sea un centro abierto, es decir, que no solamente atendamos a las personas que tenemos aquí con nosotros, tanto en residencia como en unidades diurnas, sino que ustedes también participen, que vengan a vernos. Alrededor de 200 participantes estuvieron acompañados por el Club Senderista Manada y por la Consejería de Asuntos Sociales. Creo que debe de ser un reconocimiento, pero no solamente un día al año, sino un reconocimiento día a día y luchar que todas las políticas, ¿no?, que llevamos a cabo sean para conseguir el bienestar social de ellos, ¿no?, en todos los sentidos. Como participantes también estuvieron algunos representantes de las autoridades que no quisieron perderse esta experiencia. Juan Vivas, Rabea Mohamed y Kisi Chandiramani hicieron todo el recorrido con los mayores que llevaron a cabo esta marcha senderista. No hay nada más importante en la vida de las personas que relacionarse con otras personas. Que sentirse vivos a través del cariño, del afecto, en última instancia del conocimiento del otro. Eso no se puede perder con la edad y por tanto me parece que ese segmento es un segmento importante y eso es lo que se está haciendo hoy, una excursión en un día maravilloso a un paraje para nosotros no solamente entrañable, sino también creemos que único por sus vistas. En el acto que se ha celebrado este mediodía en el auditorio del Rebellín se han otorgado las condecoraciones al mérito policial, las cruces con distintivo rojo y blanco a los miembros del cuerpo y condecoraciones a miembros de otras instituciones y a otras personas ajenas a la Policía Nacional, así como placas y diplomas de reconocimiento a diversos medios de comunicación y funcionarios del Cuerpo de Gestión del Juzgado de Ceuta. El jefe superior de la Policía Nacional en Ceuta ha querido destacar la bajada de la tasa de criminalidad en el 2016 y que a pesar de la crisis de valores que se le achaca a nuestra sociedad, el Cuerpo Nacional de Policía se sustenta en muchos de ellos. Resulta curioso cómo en nuestra moderna sociedad se denuncia la desaparición de valores, mientras que cuerpos policiales como el nuestro se sustentan en muchos de ellos, como la honradez, la dedicación, la profesionalidad, el servicio, la entrega a los demás, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, son enormemente apreciados por todos los ciudadanos, como así queda acreditado en las diferentes encuestas que se publican. Alfonso Núñez ha hablado de los principales problemas que afronta este cuerpo en nuestra ciudad, destacando el yihadismo y el nivel de alerta 4 que hay establecido desde hace meses. La inmigración irregular, la trata de seres humanos, el terrorismo internacional o la crisis migratoria son el pan de cada día de este cuerpo. Núñez ha valorado la creación de la UFAM, la unidad de la familia y la mujer, el trabajo que se lleva a cabo con los MENA o en contra del crimen organizado o la falsificación de documentos, pero sobre todo la labor de cuidado en puerto y frontera con operaciones como Minerva dirigida por el Frontex, la Operación Paso del Estrecho o la Operación Feriante. Estos temas también han sido tratados por el delegado del Gobierno, quien ha enfatizado que no hay libertad sin seguridad y viceversa. Cuando hablamos de seguridad, no podemos limitarnos a la lucha contra la delincuencia, sino que estamos hablando de cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Fernández Cucurul ha querido felicitar a todo el cuerpo que con su esfuerzo, dedicación y entrega consiguen mantener la seguridad ciudadana y la protección del ejercicio de los derechos y libertades. Por eso el Gobierno de España está orientando el enorme esfuerzo que los ciudadanos realizan a través de sus impuestos hacia la superación de las carencias que en el Cuerpo Nacional de Policía, como en tantos otros ámbitos públicos, se han producido en materia de recursos humanos y materiales, como consecuencia de la dura crisis que nuestro país y los de su entorno han atravesado en los últimos años. En su discurso, Cucurul ha reiterado que no se puede querer todo y a la vez, con respecto a la situación fronteriza, asegurando que la fluidez absoluta está reñida con la seguridad.
El martes subía el paro y conocíamos por otra parte los movimientos de Julián Domínguez para formar parte de un nuevo partido político. En otro orden de cosas, Ciudadanos apostaba por una ley de apoyo a los autónomos. Otros asuntos del día eran un caso de presunto abandono de menores, el convenio para el cribado del cáncer colorectal, las denuncias por la atención a los niños en el campamento de diabetes, la presentación del plan de formación del profesorado, las licitaciones del puerto Ceutí o el porcentaje de usuarios de tecnologías de información y comunicación en nuestra ciudad. Un día en que el delegado del Gobierno volvía a incidir en su opinión respecto a lo principal en la frontera es la seguridad por encima de cualquier otra circunstancia. Yo hablé en primera persona y hablé como ceutí que soy. Y mire, yo creo que hay dos maneras de hacer política. Una, la que yo entiendo modestamente que es la correcta, que es decir lo que se piensa y tratar de explicar a los demás por qué se piensa eso. Y hay otra, que es decirle a las personas que nos están escuchando lo que quieren escuchar. Nicolás Fernández Cucurul ha reiterado que existe un plan de actuaciones programado y el Gobierno tiene que centrar sus esfuerzos para que las infraestructuras estén a disposición de los ceutíes en el menor tiempo posible. La fecha de partida es el próximo 7 de octubre tras los comicios en Marruecos. A partir del 7 de octubre habrá fecha, habrá distintas reuniones en las que se irá concretando el sistema de funcionamiento común de ambas partes de la gestión del Tarajal 2 y la fecha definitiva de apertura. La intención del Gobierno es que el paso del Tarajal 2 esté abierto el mayor número de horas posible dentro de las posibilidades de ambas partes. Si tiene que priorizar entre seguridad, turismo y comercio atípico, el delegado tiene clara su postura. Si yo tengo que marcar una prioridad, obviamente la seguridad sería la primera, porque sin seguridad no hay nada más. Sin seguridad ni hay comercio, ni hay turismo, ni hay nada. A partir de ahí, bueno, pues yo creo que el comercio fronterizo, tal y como está concebido ahora mismo, es una fuente permanente de problemas para todos. Y que, por tanto, yo lo que marcaría en la escala de prioridades a continuación sería el turismo. Pero obviamente es una cuestión que no solo me corresponde a mí. Hay dos países en juego que tienen que opinar y hay toda una sociedad a un lado y otro de la frontera que también tiene su opinión al respecto. Usted me pregunta mi opinión, lo primero la seguridad. Lo que asegura no significa que esté a favor del cierre del comercio atípico en la frontera. Siempre hay que tomar las medidas con mucha precaución y que no se pueden tomar decisiones precipitadamente. Lo que hay es que marcar el camino a seguir. Evidentemente hay muchas personas, sobre todo del otro lado de la frontera, que viven de ese comercio y que por tanto no se pueden quedar sin sustento de un día a otro. Por tanto, yo creo que todas las administraciones que tienen que trabajar en el sentido de ir corrigiendo esa situación en el futuro, pero sin tomar medidas precipitadas. Nuevo proyecto político y nuevas ilusiones jalonan la actividad política actual de Julián Domínguez, tras abandonar UPyD. Hay la confluencia en estos momentos de numerosos grupos, entre ellos pues Demos y Kratos y algunos otros grupos por internet. También hay, en estos momentos se ha creado el partido de Ciudadanos por Europa, que es el partido de Antonio Robles. Y bueno, UPyD también está intentando confluir con otros partidos a nivel nacional para intentar, pues bueno, dar una oferta realmente seria a nivel político. Sobre esta nueva formación política conocemos algunos otros detalles. Este proyecto es básicamente un proyecto liberal de centro-izquierda, en el cual pues hay gente procedente tanto del Partido Socialista Obrero Español como procedente del Partido Popular en menor cuantía, y luego pues mucha gente procedente de UPyD y de Ciudadanos. En estos momentos UPyD está en una fase de congreso, si no disolutorio, al menos de refundación y reconstrucción, que será para el 28 de enero. Y en ese momento, pues si se confluye con otras fuerzas políticas, como digo, se podrían ir a las elecciones en un grupo importante de pequeños partidos y de fuerzas también sociales o asociaciones que defienden lo mismo que nosotros. Considera Julián Domínguez que ni PP ni PSOE, como tampoco Ciudadanos ni Podemos, dan respuesta a un sector de la población que podría encontrar en la nueva formación su hábitat natural. En estos momentos nadie está realmente ofreciendo un proyecto político de España lo suficientemente serio, el PP y el PSOE, porque han sido lo de siempre. Y yo creo que la gente pues está un poco cansada en general, salvo sus votantes acólitos o que reciben de ellos
algún tipo de prebenda, y Ciudadanos y Podemos, pues bueno, han sido la respuesta al bipartidismo imperfecto que teníamos, simulando otro bipartidismo o posicionándose de tal manera que demuestran lo mismo. La Oficina del Servicio Público Estatal registró en septiembre 12.895 trabajadores en paro, 278 más que en el mes anterior. Entre los 12.895 parados registrados en la ciudad figuran, por ejemplo, 1.496 extranjeros, 7.545 mujeres y 9.274 procedentes del sector servicios. El desempleo creció en todos los sectores de actividad, excepto en la construcción, donde se crearon 19 puestos de trabajo. En cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social, el número de cotizantes en España creció un 0,07%, mientras en Ceuta las afiliaciones caían más de medio punto. El dato referido a septiembre sitúa el número de cotizantes ceutíes en los 20.849, 123 menos que en agosto. El número de contratos formalizados ascendió a 1.611, 374 menos que en agosto. De ellos, solo 159 fueron indefinidos. En este sentido, hay que matizar que las contrataciones indefinidas fueron 29 más que en el mes anterior. En nuestra ciudad la afiliación se incrementó entre diciembre de 2015 y junio de 2016 solo un 0,3%, según el último informe publicado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. En la actualidad la cifra total es de 3.453. En términos relativos, el aumento del 1,3% a nivel nacional contrasta con el de Ceuta, que ha sido del 0,3%, mientras en otras comunidades autónomas se recuperaron empleos perdidos con la crisis. Ceuta no termina de reponerse en el registro de autónomos de la Seguridad Social. Ciudadanos ha presentado en el Congreso una proposición de ley integral de apoyo a los autónomos. Esta propuesta de Ciudadanos contempla reformas que son esenciales para ayudar a los mismos. Reformas tales como cotización solo por los días que estén dados de alta y un día más. Podrán cambiar hasta 4 veces al año su base de cotización en función de los ingresos que tengan. No tendrán que ingresar el IVA de una factura hasta que no la cobren. Se extenderá la tarifa plana a los 12 primeros meses para los nuevos autónomos y los que no lleguen a fin de mes no tendrán que cotizar. Otra de las propuestas de Ciudadanos es crear una nueva ayuda para quienes lo tienen más difícil para volver a trabajar, ampliando las prestaciones a los autónomos que se queden en paro. Las mujeres autónomas no pagarán cuota durante el permiso de maternidad y se les bonificará la totalidad de la cuota durante 2 años cuando vuelvan a trabajar. Pagarán un 20% menos de luz y agua si trabajan en su domicilio y solo la mitad de los gastos que genere su vehículo. Agentes de la policía local fueron requeridos por un ciudadano quien le relató que al regresar de un viaje a Francia en busca de trabajo, al visitar a sus hijas menores al domicilio donde conviven con su madre, las encontró solas, en estado de precariedad y abandonadas. Los agentes se personaron en el domicilio para verificar el testimonio, comprobando in situ que las menores de 4 y 6 años se encontraban totalmente solas en el domicilio en habitaciones con colchones y ropas revueltas por el suelo, entre basuras y alimentos esparcidos, desprendiendo un fuerte olor a putrefacción. Al preguntar a las menores por su madre, manifestaron que llevaban al menos 4 días sin saber nada de ella. En el lugar se personaron trabajadores de asuntos sociales del área de menores de la ciudad de Ceuta, quienes hicieron las gestiones pertinentes para hospedar al padre junto a las menores. Los agentes instruyeron diligencias en el Cuerpo Nacional de Policía por un presunto delito de abandono de menores. Ya está en vigor el convenio de colaboración entre el gobierno local y el Ingesa para el cribado del cáncer colorectal en Ceuta. Y es que los años potenciales de vida perdidos por cáncer colorectal ocupan en el cómputo global de todos los tumores el segundo lugar en varones después del cáncer de pulmón y el tercero en mujeres tras el cáncer de mama y de pulmón. Por tanto, se decide la inclusión de la detección precoz del cáncer colorectal en el catálogo de prestaciones sanitarias por medio de cribado en personas de 50 a 69 años mediante un test de sangre oculta en heces cada 2 años. Se persigue de esta forma la disminución de la mortalidad por cáncer de colon y recto, además de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por este tumor y minimizar los costes y los riesgos potenciales de esta prestación. El presente convenio tendrá una duración de 3 años y se podrá prorrogar por acuerdo expreso de ambas partes hasta 3 años más.
La Asociación Ceutí de la Diabetes ha formulado una denuncia ante la Consejería de Sanidad, Consumo y Menores al considerar que dicha área, como responsable del campamento para niños con diabetes que se celebró del 29 de septiembre al 2 de octubre en el complejo rural Miguel de Luque, no ha desarrollado una actividad saludable para los 10 menores participantes que padecen una enfermedad crónica como es la diabetes y que requiere de un cuidado y tratamiento específico que a juicio de la asociación no se ha dado. Los integrantes de la Asociación Ceutí de la Diabetes que formaron parte de dicho campamento critican el hecho de que no se haya tenido en cuenta su asesoramiento y que no se haya realizado ninguna actividad formadora en diabetes, afirmando que se aconsejaron malas prácticas como no inyectarse insulina de acción lenta o hacer ejercicio para bajar los niveles. La asociación asegura que se han proporcionado alimentos no adecuados como zumos azucarados y que durante los días del campamento y posteriores los niveles de glucosa han sido muy altos en la mayoría de usuarios. Inciden en que ha habido menores que han tenido que inyectarse su tratamiento, insulinas de acción lenta, ocultándose de los facultativos por temor a que se lo negaran. Por todo ello, la Asociación Ceutí de la Diabetes pide que se depuren responsabilidades desde la Consejería de Sanidad, así como sobre el personal que ha participado en el desarrollo y organización del campamento. El Instituto de Idiomas ha acogido la presentación del plan de formación del profesorado para el curso 2016-2017. Ante un auditorio compuesto por representantes de los centros educativos, se ha informado de las novedades formativas del presente curso. El plan, como cada año, se fundamenta, se basa en las solicitudes, las demandas que se recogen a final de curso de todos los centros educativos de la ciudad, más las consideraciones que luego se hace en la dirección provincial, tanto por parte de la unidad de programas educativos como desde el Servicio de Inspección Educativa. Bueno, y a todo eso pues le combinamos las líneas prioritarias que marca el INTEF, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado. La oferta formativa del profesorado no está cerrada. Es más, se añadirán más iniciativas conforme vaya avanzando el curso. La web del Ministerio irá informando en este sentido, una web que cuenta con diversas herramientas destinadas también a la formación de los docentes. El portal Educalab y dentro de Educalab Procomún, que sabéis que es el repositorio, actúa de dos maneras, como repositorio de materiales educativos elaborados por profesores de toda España y también actúa a modo de red social docente, en el cual uno pues puede inscribirse en comunidades de aprendizaje sobre determinados temas que le interese a cada uno. El conjunto de los puertos de interés que dependen de la Administración Central han licitado proyectos por importe de 547 millones de euros entre enero y septiembre de 2016, lo que ha supuesto un incremento del 37,8% en relación a los 397 millones licitados en el mismo periodo de 2015. En el caso de Ceuta se ha registrado una disminución en estas licitaciones, ya que de los 6.400.000 euros en 2015 se ha pasado al 1.100.000 en el periodo enero-septiembre de este año. Por autoridades portuarias, Bilbao con 145 millones se encuentra a la cabeza, seguida de Barcelona con 121 y Ferrol con 119.600.000 euros, que han sido las más licitadoras. Por cuantías de las licitaciones, la obra Espigón Central de la ampliación del puerto de Bilbao en el Abra exterior por 125 millones y el acceso ferroviario al puerto exterior del Ferrol por 111.900.000 euros han sido las licitaciones más elevadas. Por comunidades autónomas, País Vasco con 145 millones, Cataluña con 132 y Galicia con 128 millones han sido las comunidades donde más licitaciones portuarias se han realizado. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Ceuta está por debajo de la media nacional en cuanto al porcentaje de usuarios de tecnologías de información y comunicación en España en 2016. En Ceuta han utilizado Internet en los 3 últimos meses un 74,7%, frente al 80,6% a nivel nacional. En el apartado de usuarios frecuentes de Internet, al menos una vez a la semana, Ceuta registra también un 74,7%. Mientras que la media nacional es del 76,5%. En España, 8 de cada 10 personas de 16 a 74 años han usado Internet en los 3 últimos meses y 2 de cada 3 lo hacen a diario. Además, la mitad de la población ha utilizado la administración electrónica. También, 1 de cada 2 personas ha comprado por Internet alguna vez en su vida.
Casi el 35% lo ha hecho en los 3 últimos meses. En nuestra ciudad ha comprado por Internet en los últimos 3 meses un 27,3% frente a casi un 35% a nivel nacional. Con Melilla y Murcia, Ceuta está entre las 3 ciudades españolas que menos productos adquiere por Internet. El hecho de que no sea un destino contemplado por muchas páginas web en cuanto a su entrega de productos y la asistencia del DUA influyen en esta baja cifra. El miércoles hablábamos de los centros residenciales con que cuenta la ciudad para nuestros mayores. Por otro lado, el PSOE recordaba que aún no existe una ordenanza municipal de inspección técnica de edificios, mientras que el sociólogo Carlos Rontomé hablaba precisamente de la crisis del Partido Socialista. Otros asuntos del día eran las últimas actuaciones de la policía local, la concentración en apoyo a la flotilla de mujeres rumbo a Gaza y la asamblea informativa que ha convocado la FAMPA para el próximo martes. Un día en que tenía lugar un pleno extraordinario en la Asamblea para abordar las cuentas generales de la ciudad de 2015. Susana Román se disculpó por presentar estas cuentas con 4 días fuera de plazo, pero destacó la liquidez existente, el fortalecimiento de la hacienda pública y el nivel de endeudamiento, para exponer que las cuentas están saneadas y los gastos equilibrados en función a los ingresos. Decir que los datos de la liquidación 2015, por tanto incorporados, son positivos, que las transferencias del Estado en el ejercicio 2015 siguieron creciendo y que este fortalecimiento de la hacienda pública, el saneamiento de la deuda, lógicamente ha traído como consecuencia una sostenibilidad de los servicios, incluidos los sociales, y una mayor seguridad tanto para los trabajadores como para los proveedores. El Grupo Socialista criticó que el segundo mayor gasto de la ciudad sea el de la recogida de basura, siendo muy inferior el de las ayudas sociales. O sea, si en vivienda tenemos un 0,22% de ejecución, en recogida de basura tenemos un 9,72%, casi un 10%, y en ayudas sociales un 5,18%. Aróstegui aludió a que no se hablaba de amortizaciones, que había deudas pendientes de cobro del año 1994 y que cuando la contabilidad está mal hecha no se puede aprobar y es recurrible. Me contesta usted, si puede, con precisión. Y dice usted, mire usted, señor Aróstegui, en las amortizaciones hemos dotado tanto, y da la cantidad. Y la explicación era, al parecer, una discrepancia entre funcionarios. Discrepancia entre funcionarios. Y que allí unos funcionarios piensan de una manera, otros piensan de otra, discuten, no se ponen de acuerdo. El malo eres tú, el malo soy yo, lo hago yo, no lo haces tú. Fátima Hamed se opuso a la aprobación porque suponía afectar el presupuesto y el destino que se da al dinero en unas cuentas que calificó que originaban fragmentación y desequilibrio social. Javier Varga dijo encontrarse con una contabilidad incompleta y desajustada, con errores y malas prácticas que se extienden en el tiempo. En el debate político han surgido 2 nombres, Blesa y el sindicalista de Comisiones Obreras Francisco Vázquez Noriega, que se gastó 266.400 euros en juergas y otros despilfarros. Una polémica que se desarrolló en los siguientes términos, al exponer Susana Román que las cuentas de la ciudad habían superado los controles externos del Tribunal de Cuentas, de Hacienda y de la intervención del Estado, que no pusieron ningún reparo. Yo escuché ayer en la televisión, en el telediario, salía un señor de su partido que decía: llevo 23 años utilizando estas tarjetas, han pasado los controles del Banco de España, del Ministerio de Hacienda, del Consejo de Administración y no sé cuántos controles más y nadie ha dicho nada en 23 años. No estará tan mal. Es lo que usted me ha venido a decir. Me ha dicho usted, hombre, estas cuentas están bien, nadie nos ha dicho nada. A lo mejor como el señor Blesa y usted son del mismo partido, tienen la misma forma de justificar las cosas, ¿no? Por lo visto las tarjetas black están muy bien, robar a los ciudadanos está muy bien porque nadie le ha llamado la atención. Y usted ha dicho, bueno, pues claro, a mí tampoco me han llamado la atención, pues esto está de lujo, así no me tengo que molestar en justificar nada. Pero si vamos a hablar de las tarjetas black, pues mire usted, yo quiero hablar de don Francisco Vaquero Noriega. ¿Le suena a usted de algo? Pues mire usted, era el representante de Comisiones Obreras en Caja Madrid. El mismo que se gastó 266.400 euros de todos los ciudadanos, míos, de estos señores, de los otros, en juergas y en cachondeo. El mismo. Entonces, claro, le digo yo que si subimos el nivel dialéctico a ese nivel, tenga usted cuidado,
porque algún arreón le endiña. ¿A usted no se ve representado por él? Como no me veo yo representada por ningún chorizo, sea del partido ni de la organización sindical que sea. Eso lo tenemos clarísimo de allí para acá. De allí para acá, entiendo que de allí para allá también. Así que tenga usted cuidado cuando hable de otro, porque tiene usted la posibilidad de que le hablemos de don Francisco Vaquero Noriega, 266.400 euros de todos los ciudadanos en juergas, cachondeos varios. Tras estas intervenciones que cerraron el debate de la sesión extraordinaria, se procedió a la votación de este único punto del orden del día, que sacó adelante la propuesta de Susana Román. Cerca de un 11% de la población ceutí tiene más de 65 años, un sector poblacional que va en aumento. La ciudad autónoma de Ceuta dispone de 3 centros residenciales para mayores, uno en propiedad, el Virgen de África, y 2 concertados, la Residencia Gerón y la de Cruz Blanca. El pasado pleno ordinario aprobó provisionalmente un reglamento regulador para acceder a plazas en centros residenciales para mayores. Para que sea una lista única, para que el acceso sea uniforme y equitativo a toda la población, a todo aquel que lo solicite y lo necesite, pues se hace un reglamento en el cual a partir de ese momento todo el mundo tendrá las mismas posibilidades de tener una misma lista de espera, con la cual, por supuesto, con sus vicisitudes, ¿no?, de que pueda haber una urgencia. A través de este reglamento regulador se establecen una serie de requisitos y prioridades a la hora de ocupar una plaza residencial. Urgencia que valorará una comisión técnica, evidentemente, de técnicos del Departamento del Mayor, y por supuesto irá acompañado ese reglamento de un baremo de acceso, en el cual en ese baremo tendrá el mundo con una serie de puntuaciones, diferentes apartados. Será la vivienda, la situación sociofamiliar, la situación económica, en fin, habrá una serie de factores y una serie de puntuaciones. La lista de espera se ha reducido al darse duplicidades. Actualmente son 8 personas las que se encuentran en una lista de espera única para las 3 residencias. El Grupo Parlamentario Socialista presentó una propuesta al Pleno de la Asamblea en mayo de 2012 por la que se instaba al Gobierno local a crear una ordenanza municipal de inspección técnica de edificios, dirigida a comprobar las condiciones mínimas de seguridad, salubridad, accesibilidad, ornato público y decoro, así como a determinar las obras de conservación o rehabilitación que fueran precisas. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, sin embargo, según recuerdan los socialistas, aún no se ha llevado a cabo. El PSOE recuerda incluso que el Colegio Oficial de Arquitectos lleva años demandando que se elabore un reglamento al respecto y que incluso ha llegado a entregar al área de fomento la redacción de una ordenanza. Por último, los socialistas apuntan a que la implantación de esta inspección técnica de edificios paliaría parte del problema del desempleo, ya que se trata de un nicho de empleo en un sector golpeado por la crisis como es el de la construcción. Las dos almas que conviven en el seno del Partido Socialista, donde los veteranos han confrontado con otro sector más próximo a Podemos, significa para el sociólogo Carlos Rontomé una pérdida de su carga ideológica tradicional que se ha visto acentuada con la profunda crisis de la última semana. El Partido Socialista lleva una crisis interna fuerte desde la legislatura de Zapatero, porque se ha, digamos, de alguna forma ha perdido gran parte de su carga ideológica tradicional y ha adoptado nuevas formas. Eso pues está llevando a una crisis bastante fuerte entre aquellos que se acercan más a las tesis de Podemos o digamos a la ideología de Podemos, aquellos que están más a la izquierda, que aquellos que están más centrados hacia la socialdemocracia, sobre todo los varones, aquella gente que tiene cierta edad y cierto peso, cierta antigüedad en el partido. Por su propio bien, Rontomé espera que el PSOE se abstenga, ya que si fueran a unas terceras elecciones serían los más perjudicados. Yo imagino espero que tengan la suficiente cabeza como para abstenerse, ¿no? Porque creo que si no lo hacen, las próximas elecciones el castigo será mucho mayor al Partido Socialista y creo que es algo que es lo que peor le puede venir en este momento. Además, volver a unas terceras elecciones, seguramente los más perjudicados serían ellos, ¿no? Pues están en una situación de crisis interna, de debilidad, con una gestora, en fin, sin cabeza visible. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que eleva 5 décimas el crecimiento económico para España este año, demuestra que la contención del gasto público por un gobierno en funciones ha favorecido el indicador económico. Ten en cuenta que el problema del gasto público, por ejemplo, es una de las cosas que más pesan ahora mismo en España, pues mientras que esté un gobierno en funciones, el aumento del gasto público pues está mucho más controlado. Lo va a haber, pero digamos con no la facilidad que con un gobierno legítimo ya funcionando, ¿no?
El martes, alrededor de las 3:30 de la tarde, la policía local fue alertada por una llamada del 112 por la presencia de 3 menores en situación de desamparo en la zona del Colegio Juan Carlos I. Mientras los agentes peinaban la zona, una nueva llamada, esta vez de uno de los menores, aclaraba que eran 3 hermanos y estaban escondidos en la barriada porque no querían volver con su madre, porque es adicta al alcohol y les agrede habitualmente. Los menores de 16, 14 y 8 años residen en Marruecos, pero están escolarizados en Ceuta, aunque no asisten a clases desde el inicio del curso. Finalmente deciden denunciar a su madre, que es localizada, y asegura que había dejado a sus hijos en el coche mientras acudía a una consulta en el hospital. Los agentes procedieron a su detención y los menores fueron trasladados al hospital universitario para su evaluación y después ingresados en el centro de menores. FAMPA Ceuta, como miembro de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, se suma a la huelga convocada a nivel nacional para el próximo 26 de octubre para mostrar su total rechazo a las reválidas impuestas por la LOMCE. Pero antes de esta huelga, la FAMPA convoca a toda la comunidad educativa de Ceuta a participar en una asamblea informativa el próximo martes 11 de octubre a las 6:30 en la sede de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. Desde esta entidad sostienen que las reválidas suponen un ataque al alumnado, a sus familias y a los profesores, y en consecuencia al sistema educativo. CEAPA hace un llamamiento para que el próximo 26 de octubre se vacíen las aulas en un gesto de rechazo a las reválidas, y FAMPA Ceuta hace extensible este llamamiento a todas las familias de Ceuta para que participen en la jornada reivindicativa que finalizará con una concentración en la Plaza de los Reyes a partir de las 7:30 de la tarde. El conflicto en la Franja de Gaza, que se prolonga desde 2007, ha dado lugar a acciones civiles pacíficas de protesta para que se ponga fin a la ocupación de Palestina. En nuestra ciudad se ha organizado por parte de Caballas una concentración en la Plaza de los Reyes, que acabó con la lectura de un manifiesto a cargo de la diputada en la Asamblea, Nayaj Mohamed. Este año han sido mujeres de todo el mundo quienes han gritado a Gaza que no está sola en su lucha contra el bloqueo y han tenido lazos de solidaridad con las mujeres palestinas, resistentes a una triple opresión, a la generada por la ocupación israelí, a la causada por el patriarcado y a la opresión generada por la prejuiciosa mirada occidental. Varias eran las noticias que centraban nuestra atención el jueves, entre ellas las denuncias de los padres de los niños que participaron en el campamento de diabetes, la visión de Comisiones Obreras sobre la educación en nuestra ciudad, las críticas de la oposición ante la ausencia de un plan integral de residuos, el curso de robótica en plena inclusión o el atraco que tuvo lugar a las 10:30 de la mañana en el centro de la ciudad. En este cajero ha sido atracado un señor mayor que estaba retirando dinero. Su grito de auxilio alertaron a 3 personas que pudieron reducir al atracador. Eran las 10:30 de esta mañana a plena luz del día y con la concurrencia de ciudadanos propia de esa hora, cuando un individuo ha sorprendido a una persona de más de 60 años mientras ésta sacaba dinero de su cuenta en el cajero del Banco Popular. Los gritos de auxilio de la víctima alertaron a 3 personas que se encontraban en las cercanías próximos a un lotero ambulante y a la tienda Desigual de la Puerta del Sol, quienes dieron alcance al atracador y lo redujeron, comunicando a la policía local situada en las proximidades de este hecho y siendo conducido a comisaría. La víctima atracada fue trasladada al hospital universitario para ser atendido de las heridas que le produjo la botella rota que su atracador le incrustó en el hombro. Recogimos algunos testimonios que nos dieron algunos detalles de los hechos ocurridos. Ha sido él uno de los que ha intervenido, un señor que ha sacado dinero en el cajero automático para la población musulmán de unos 40 años, con una botella rota, le ha metido 3 puñaladas para quitarle el dinero. Entonces, claro, han salido corriendo, han gritado policía, policía, y entre él y el chaval que vende lotería allí, la han conseguido de reducir y quitarle la botella hasta que ha venido la policía. En poco tiempo, una gran aglomeración de personas se concentraron en el lugar de los hechos, unos llevados por la curiosidad y otros en su intento de informarse de un asunto muy llamativo que atrajo la atención de los ciudadanos a una hora tan concurrida de tránsito como esta. Según datos obtenidos tras la asistencia hospitalaria de la víctima, la identidad de este responde a las iniciales JACO.
Su edad es de 55 años y presentaba herida incisa de 4 centímetros en la parte superior de su brazo izquierdo. Solo ha precisado una cura de urgencias sin necesidad de punto de sutura. Los padres de los 10 niños con diabetes afectados durante el campamento celebrado en el complejo rural Miguel de Luque aseguran haber confirmado sus sospechas después de tener acceso a los controles médicos que se hicieron en el propio campamento, en los que se demuestra que se han incumplido las pautas de insulina marcadas por los propios padres. Aproximadamente están estabilizados, pero todavía hay un par de casos que todavía están descontrolados. Esperamos que entre hoy y mañana ya estén el 100% de los niños están en plenitud de condiciones. Y manifiestan que la insulina lenta no llegó a suministrarse en algunos casos a lo largo del día. Por ello afirman que sus hijos en proceso de estabilización se descompensaron al haber superado notablemente los valores registrados habitualmente. La única explicación que pudimos recabar de ello es que los niños que tenían la insulina era su responsabilidad ponérsela, con lo cual vemos que no hubo control. Y lo siguiente que denunciamos, y casi más importante para evitar el daño más grande que hace la diabetes, que es la hipoglucemia, que eran los controles de madrugada entre las 3 y las 4 de la mañana, tampoco se efectuaron. El facultativo responsable de este apartado, el doctor Márquez, justifica este hecho aduciendo que las hipoglucemias se han debido a que los niños ingirieron comidas y zumos que habían sustraído. La asociación pide un especialista médico para el tratamiento de los chavales en actividades de estas características. Nuestro único interés es que esto evidentemente no vuelva a pasar en ningún ámbito, y nuestro interés único y principal es que estos niños se recuperen. A día de hoy, afortunadamente, el 80% está recuperado. Los padres de los niños diabéticos afectados denunciaron esta situación ante la Consejería de Sanidad, Consumo y Menores y el Colegio de Médicos de Ceuta, mientras que el doctor, que no ha sido retribuido por los servicios prestados, ha mostrado su intención de judicializar el asunto. El responsable del área de soporte técnico de 3D y robótica de BQ está impartiendo un curso a los educadores de plena inclusión sobre robótica educativa. Son una serie de juguetes que lo pueden utilizar pues, incluso niños de 4 años, de 8, incluso adultos. Son una serie de robots en los que tú puedes jugar con ellos de manera simple, moviéndolos, haciendo que ellos se muevan de forma independiente. Incluso luego podemos programarlos, para que aprendan lo que es la programación, la parte de hardware y cómo funciona todo unido. La robótica educativa es muy útil en personas con discapacidad intelectual para que aprendan divirtiéndose. Que vea que cualquier persona pues, puede llegar a conocer la tecnología actual, incluso la más avanzada, divirtiéndose, aprendiendo y sobre todo jugueteando con estos robotillos. Los profesores podrán aplicar lo que han aprendido con sus alumnos, pero no solo sobre robótica educativa, también en impresión 3D. Ver que algo que está en papel, que está en el ordenador, pues luego puede llevarse a cabo en la vida real y poder tocarlo y sentirlo, por así decirlo. Comisiones Obreras va a preparar un memorándum con todos los problemas a los que quiere dar solución durante el presente curso escolar. El primordial, que las reválidas no lleguen a ser una realidad. Juan Luis Aróstegui recalca que la LOMCE representa una involución para el sistema educativo, más en una ciudad como Ceuta, donde existen menos mecanismos de defensa, aparte de que se acredita la labor docente. La intención es mostrar un firme rechazo a las reválidas, que es el último coletazo de la LOMCE, que el Gobierno, de una manera traicionera, porque lo ha hecho en el mes de julio, periodo vacacional y apurando los plazos, ha dictado un decreto que a nuestro juicio es ilegal, que está siendo contestado por comunidades autónomas y por el resto de la comunidad educativa, y que ahora también pretendemos ese rechazo trasladarlo a la calle. En segundo lugar, el sindicato quiere revertir la política de recortes, sobre todo dos medidas que considera especialmente graves: el ratio de las aulas y el aumento de la jornada lectiva de los docentes, que ha producido una reducción de 50 profesores en Ceuta. Y supone este recargo de horario que el profesorado ya no tiene tiempo para hacer bien medidas tan importantes como desarrollar la tutoría, planes de convivencia, programas de innovación, proyectos de atención a la diversidad. Todo esto ha quedado reducido a la mínima expresión en los centros
podríamos decir prácticamente solo se da clase. Y esto es contradictorio con un sistema educativo moderno que pretende abordar la problemática del alumnado en su conjunto. El tercer objetivo es acabar con la que califican como precariedad administrativa y legal, resultado del convenio que la ciudad y el MEC mantienen y que tachan de obsoleto. Nosotros vamos a exigir que dentro de ese marco de convenio que hay entre la ciudad y el Ministerio se regulen perfectamente todas aquellas actividades que se hacen conjuntamente sin base legal, incumpliendo las normas y descansando las responsabilidades en personas que no la tienen. Hablamos de los comedores escolares, hablamos del banco de libros, hablamos de la limpieza y mantenimiento de los colegios y hablamos de los planes de empleo. Todas estas cosas están sucediendo al margen de la opinión del profesorado, al margen de la opinión de los equipos directivos y sobre todo al margen de cualquier mínima regulación. Y por último, Comisiones quiere volver a impulsar la mesa de negociación de docentes en Ceuta. Que tenemos pendientes algunas cosas que a nuestro juicio son muy importantes, que quedaron interrumpidas con motivo del verano y que habrá que retomar, en especial la modificación de todos los reglamentos que afectan al funcionamiento de los centros, que están desfasados, tienen 20 años de antigüedad, no recogen ninguna de los fenómenos que hoy se dan en las escuelas y que crea en el funcionamiento diario de los centros bastantes problemas. Comisiones Obreras también se sumará a la FAMPA y a otras entidades en la reunión informativa del 11 de octubre y la concentración del 26 en la Plaza de los Reyes, convocada a nivel nacional en contra de las reválidas. Ceuta ya tiene asignado un stand para la próxima edición de Fitur, que se celebrará del 18 al 22 de enero en Madrid. Nuestra ciudad dispondrá de una zona preferente del pabellón número 7 con algo más de 200 metros cuadrados, justo al lado de los emplazamientos de la Comunidad Valenciana y Castilla y León. El puesto contará con un espacio de información general desde el que se facilitará información institucional y general de Ceuta, una zona multiusos que tendrá 3 puntos de reunión independientes técnicamente equipados y una pared de vídeo, además de rincones complementarios como el almacén y guardarropa y el despacho de atenciones protocolarias. Servicios Turísticos tiene previsto licitar por 100.000 euros la prestación de los servicios que van desde el diseño y montaje hasta la limpieza del stand, que se usará tanto en 2017 como 2018 en Fitur. De acuerdo a lo resuelto el pasado mayo en las gestiones llevadas a cabo por la Consejería a través de Servicios Turísticos, esta será la ubicación de Ceuta en Fitur durante las próximas 4 ediciones, incluida la de 2017. MDIC instará al gobierno local a que, dado que la normativa vigente obliga a contar con un plan de gestión de residuos, realice el correspondiente a nuestra ciudad. Y es que el partido localista afirma no entender cómo desde el año 1998 la ciudad aún está trabajando con un borrador, que es lo que ha llevado, según MDIC, al Consejo de Administración de Obimasa. Pero además el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía recuerda que ya en 2009 la entonces responsable del área, Yolanda Bell, concedía a la Fundación Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos la elaboración del mismo, realizando un reconocimiento extrajudicial de deuda por valor de 70.000 euros. Por todo ello, MDIC va a exigir al responsable de Medio Ambiente explicaciones sobre dichos pagos y que se aclare si dicho plan está realizado. Y con el repaso a las noticias más destacadas que ofrecíamos el viernes, finalizamos nuestro recorrido a la semana. El comité de empresa de Trace dice que los pliegos del contrato establecen que si surgen nuevas barriadas hay que meter servicios extra en la concesión. Achuel puntualiza que el contrato está muy bien definido. Las 317 viviendas forman parte del casco urbano. Entonces tiene un contrato para el casco urbano. Cualquier ampliación, cualquier edificio nuevo en la ciudad, no hay por qué suplementar el contrato porque haya un nuevo edificio en la ciudad. El contrato de Trace, salvo casos muy excepcionales, como son pues la feria y este tipo de eventos, contempla la limpieza viaria y retirada de residuos de toda la ciudad. Loma Colmenar forma parte de la ciudad. No entendemos que haya que suplementar nada del contrato de Trace simplemente porque se haya abierto 317 viviendas en Loma Colmenar. El portavoz del Ejecutivo local reconoce que se trata de una situación especial y temporal debido a las mudanzas a las nuevas viviendas de Loma Colmenar. Sí que es cierto, y eso lo tenemos que reconocer, pero que además es lógico, que en estas últimas fechas y probablemente en las próximas, pues haya habido una acumulación de basura mayor de la habitual. Todos entendemos que se están produciendo mudanzas, se está produciendo entrada de muebles, se están vertiendo cartonajes, es decir, esto es una cosa que es razonable y que tampoco tenemos por qué sacar los pies del tiesto diciendo, oiga, es que esto es más trabajo del que... No, vamos a ver, el contrato de Trace está muy bien hecho. Achuel asegura que los trabajadores de Trace están cumpliendo sus jornadas en Loma Colmenar.
La fluidez y la normalidad han vuelto esta mañana a la carretera de la Almadraba dirección hacia la frontera después de que en la tarde-noche de ayer se registraran enormes retenciones de vehículos que no podían circular debido a la medida adoptada por las autoridades marroquíes de no permitir la entrada de vehículos con mercancía comercial. Este hecho provocó largas colas hasta la zona de la Almadraba, provocando un caos circulatorio que impidió a vehículos acceder al hospital universitario y a viviendas de la zona. Desde el lado marroquí de la frontera y tras gestiones de la delegación del gobierno se dio paso provisionalmente entre las 7 y las 9 de la tarde para luego dejar pasar progresivamente a los vehículos. Este colapso masivo de vehículos, más de un centenar, se debió principalmente al dispositivo de seguridad establecido por el gobierno marroquí con motivo de las elecciones en el país vecino, sus segundos comicios parlamentarios desde que aprobaron la nueva Constitución. Los colegios electorales en Marruecos han abierto esta mañana sus puertas para elegir a los 395 diputados que formarán la Cámara Baja del Parlamento marroquí. El Partido de la Justicia y el Desarrollo, PJD, en el poder y de corte islamista, y el Partido Autenticidad y Modernidad, PAN, afín al monarca, tratarán de alcanzar el mayor apoyo posible en las urnas. Las orientaciones básicas acerca de los estudios de grado en el campus universitario de Ceuta han sido expuestas por los decanos de Educación y Ciencias de la Salud a los estudiantes de nueva incorporación. En el salón de actos ha tenido lugar la recepción de todos ellos. Dar una pequeña charla a los alumnos que se sientan acogidos. Creo que es muy importante que ellos desde el primer momento se sientan acogidos, sientan que esta es su casa para los próximos 4 años y, ¿por qué no, más años, ¿no? Y después, después de esta charla y demás, además tenemos algo preparado, una dinámica preparada en el salón de actos también muy bonita para este año. Después tenemos a las 12, tenemos una charla también ya, los coordinadores de cada título se los van a llevar a un aula concreta y les van a explicar un poquito todas las cosas que ellos tienen que saber desde la titulación, es decir, que lo tengan desde el primer momento, tengan todo muy claro en ese sentido. Y ya nos vamos, volvemos dentro de 7 días con un nuevo repaso a la semana. Que sean felices, adiós.